en este día que, bueno, tuvo un giro absolutamente inesperado y no deseado para las noticias en nuestro país. Hace minutos nomás nos mandaron un mensaje sobre una posible información sobre la salud de Danilo Astori y ahora está recontrachequeado ya. De hecho, ya están todos los portales de nuestro país el fallecimiento de Danilo Astori, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía, una figura clave e imposible de soslayar en todo lo que ha sido la historia política postdemocracia en los últimos 40 años, figura clave no solo para el Frente Amplio ni que hablar, pero para la política en general y para nuestro país. Viene de una persona que supo ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas, si yo no recuerdo mal. Luego ingresa en la vida política ya más formalmente. Ya lo entramos a ver con mayor frecuencia, digamos, aquellos que somos un poco más jóvenes. Para las elecciones del 89 se funda su agrupación, Asamblea Uruguay, que fue como un aire fresco dentro de la política de la izquierda. Recuerdo que en aquella primera elección dio como un batacazo tremendo, fue monstruoso lo que provocó, con muchísimos representantes. Estoy casi seguro que fue la del 89. Ahora se me entran a perder los años. Figura clave para que la izquierda accediera al poder, digamos, porque 89 va de vice de Liber Seregni, ¿sí? Y la fórmula era Seregni, Astori, y a la intendencia iba Tabaré Vázquez. Cuando todavía, pese al desastre que había sido para nuestro país la crisis del 2002 y la magra cosecha que se esperaba que tuvieran el Partido Colorado ni que hablar, y también el Partido Nacional, se respiraban realmente por primera vez unos vientos de cambio fuertes, se esperaba que pudiera cambiar. Todavía persistía mucho temor, digamos, de gran parte de la población que qué podía pasar cuando llegara el Frente Amplio al poder. Cuando llegara el Frente al Poder. Y me acuerdo de hablar con un amigo que cuando un poco en medio de la campaña, Tabaré Vázquez anuncia que su ministro de Economía iba a ser Danilo Astori, me acuerdo que le dice, los mató, con eso los dejó, porque llevó de alguna manera la tranquilidad que la gente estaba esperando. Era claro. Cuando muchas veces, y hoy fíjense que después de 15 años que gobernaba el Frente Amplio se sigue hablando de los radicales, y como si acá viniera dentro del Frente Amplio hubiera una ola de estatizaciones o vaya a saber qué. Imaginen lo que era antes que el Frente llegara a gobernar. Entonces, de alguna manera, Astori vino a llevar esa tranquilidad, y fue básicamente él junto con su equipo, sin importar los cargos en los cuales él estuviera, manejó la economía siempre de los 15 años que gobernó el Frente Amplio. Que bueno, por supuesto que habrá, eso es se puede polemizar, hay gente que va a decir que no le gustó, porque bueno, hay cuestiones teóricas, pero lo que es seguro es que no llevó al país a ningún desbarranque, no nos convertimos ni en Cuba ni en Venezuela, no llevaron niños para la URSS. Lo que sucedió fue una etapa de gran crecimiento económico y de estabilidad económica. No, pese a incluso grandes crisis internacionales, algunas de ellas pasaron literalmente por el costado, como fue la del 2008, y en eso es imposible no pensar en la figura de Danilo Astori, que quizás injustamente quedará eso de esas 3 presidencias, como que lo justo hubiera sido que una fuera de Danilo, pero no pudo ser. Pero de todas maneras, cuando la historia se escriba sobre nuestro país,
sin duda la figura de Danilo Astori va a tener un lugar de tremenda relevancia, porque fueron 15 años de lograr que llevar la economía de un país, y lo hizo bien, lo hizo muy bien. Y cuando también se piensa en cómo logró la izquierda llegar al poder en nuestro país por la vía democrática, también la figura de Danilo Astori es fundamental e imposible pasar por alto, junto con otros, los históricos, un líder histórico, que algunas veces nos podamos haber enojado, algunas veces, como pasa con los tres grandes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, bueno, Sereni sin duda, pero después, en este siglo, Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica. A veces podemos estar más, menos de acuerdo, nos pueden haber enojado cosas que dijeron, cosas que no, algunas cosas que se hicieron, otras que no, pero sin duda esas tres figuras han sido claves para, bueno, que la izquierda de nuestro país, por la vía de las urnas, lograra lo que logró. No soy amante de la política, pero Danilo era un grande, una persona muy serena, de conceptos muy claros, un técnico tremendo, o sea, te paseaba Danilo Astori, quizás aquello que esa falta de llegar quizás más a la gente, con más carisma, digamos, que no le permitió ganar una interna o llegar a la presidencia, le sobraba, digamos, credenciales técnicas a la hora de hablar y discutir sobre economía. Y eso, como político y obviamente dentro de la economía es un tipo recontra respetado por propios y extraños, ¿no? Mi padre lo tuvo de jefe cuando trabajó en el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Agricultura, AP, MGAP. ¿Qué es MGAP? Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sí, ¿no? Sí, está bien. Siempre nos dijo que era un tipo brillante. Sí, sin duda. Supo siempre agachar la cabeza y seguir por el bien de todos, algo que se ve poco, sin duda, dejar muchas veces ambiciones personales y también trancar fuerte cuando había que trancar, ¿no? No transar en momentos que no había que transar, pero logró mantener la unidad, logró llevar tres gobiernos adelante, un punto de vista económico, de una manera muy sólida. Eso es irreprochable. Nosotros no tuvimos por supuesto que tuvimos momentos donde estuvimos mejor o donde estuvimos peor, pero en ningún momento sufrimos una crisis, un descalabro. Nunca nos fuimos a dormir sin saber lo que iba a pasar al otro día. Nos decía, manejó también la crisis de 2008, que hay mucha gente que ni siquiera se enteró que existió. Es una crisis mundial de las más profundas, digamos, de este siglo, sin duda, ¿no? Pero para muchos comparable a algunas de las crisis más profundas del capitalismo. Y acá decís crisis del 2008 y nadie sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, un gran carnavalero, gran hincha de Falta y Resto. Recuerdo verlo en aquellos años que de repente la noche de los fallos estaban los murguistas de la Falta y los que lo queríamos mucho, porque eran esos años que vos decís, acá no pasa nada. Y compartir una grada con Danilo Astori en el Club Tuyutí, bueno, de hecho el nombre Asamblea Uruguay proviene del seno de la familia Castro Lazaroff, digamos, ¿no? La cual era muy cercana. También colaboró a la crisis de la salida del 2002, sí, sí. Yo tuve profesor de contabilidad nacional en ciencias económicas, un crack, nos decía por acá. Bueno, sin duda esto habrá honores de Estado, como suele suceder en estos casos. Además estamos hablando de una persona que no solo fue ministro de Economía, sino que fue vicepresidente de la República. Por lo tanto, bueno, es probable que su velatorio se desarrolle o parte. Bueno, lógicamente habrá que ver cuáles son los deseos de su familia, que sin duda son
lo que importa acá, pero es probable o puede llegar a haber alguna instancia pública de despedida de Danilo Astori. Qué triste, hombre íntegro, siempre lo vi como un ejemplo de rectitud, el decano más joven de la historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Sí, ahí un poco empieza su carrera más allá de que militó antes y todo, ¿no? Pero un cargo importante. Vamos, son las 12:30 ya. Uh-huh. Es una noticia muy triste, es un día triste. Creo que para una persona que gozó del reconocimiento de todo el espectro político, en el caso de Astori, sería muy injusto únicamente centrarlo en el Frente Amplio. Es un hombre que no solamente le hizo bien al Frente Amplio, le hizo bien al país. De hecho, permanentemente, a veces en los debates, digamos, o en las chicanas políticas, se trata de separar a Astori del resto, como un ejemplo justamente de rectitud, de llevar el timón firme, de una izquierda, es cierto, más moderada, pero de, bueno, la izquierda que uno quiere en el gobierno, digamos, cuando se habla desde la derecha. O sea que el reconocimiento de Astori, sin duda, es de todo el espectro político. Hoy, como es habitual, imagino que vendrá un montón de reconocimientos a su persona y veremos cómo los diferentes líderes políticos hablan de esta persona, que es nada de los claves en la historia postdictadura, de nuestra democracia.